Muy buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren bien y vamos a dar inicio al culto de adoración de esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a iniciar en actitud de oración. Vamos todos a meditar un momento con un preludio. Invito a todos a que nos pongamos de pie. Vamos a tener una oración para poner en las manos del Señor este culto. Le quiero pedir a Josué que si nos ayuda a tener esta oración. Sí, desde ahí. Ahorita ya te llevan el micrófono para que todos escuchemos y pongamos nuestras vidas en la mano de Dios. Buenos días. Sí, ¿se escucha? Sí, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos nuevamente en este lugar para alabarte, Señor, para darte la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias por tus misericordias sobre nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu bondad, por todo lo bueno, Señor, que eres sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Y, Señor, gracias porque nos permites estar aquí nuevamente reunidos. Permite, Señor, que mis hermanos que vienen en camino, que puedan llegar pronto para que puedan alabarte, para que puedan exaltarte, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva el día de hoy con poder, para que Él nos convenza, Señor, de las verdades que tú nos has revelado en tu palabra, y que podamos, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que podamos dar frutos, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestras mentes y de nuestro corazón, para que podamos con un corazón dispuesto, Señor, a hacer lo que venimos a hacer, Señor, en esta mañana, que es darte la gloria por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Sé con nosotros, Señor, sé con cada uno de mis hermanos, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir en pie para alabar el nombre de nuestro Dios con el himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón el día de hoy.
Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar aquí como iglesia para alabar a Dios mediante el canto. Y esta mañana vamos a cantar este himno 362. Anhelo trabajar por el Señor, y cantemos con alegría porque lo hacemos con gozo, ¿no? Cuando trabajamos para el Señor. Cantemos a Dios juntos este himno, hermanos. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, yo en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Valor, confiar en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gracias a Dios por este himno. También vamos a entonar el canto que se llama Salmo 150. Todos juntos y seguimos de pie, por favor. Respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario.
con el sonido de bocinas, saltero y arpa a la vez cantar, alabaré con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Flautas y címbalos de júbilo resonante, es el lenguaje todo lo que respira, alaba Jehová, lo que respira, alaba Jehová. Todos decimos amén. ¿Podemos tomar asiento un momento, hermanos? Me voy a permitir preguntar si alguno de nosotros, los que estamos aquí, está aquí por primera o segunda ocasión, que se pudiera poner de pie. Veo unos hermanos a mi izquierda que no me parecen conocidos. Si nos quieren compartir su nombre y de dónde vienen. Excelente. Es un gozo para nosotros contar con su presencia. Pueden tomar asiento. Bueno, pues les damos una cordial bienvenida y si tienen una congregación de regreso, lleven un saludo cordial de nuestra parte. ¿Alguien más que se encuentre aquí por primera o segunda ocasión? Bueno, vamos a tener una meditación en la palabra de Dios, una lectura bíblica, perdón. Les invito a abrir las Biblias en Salmo 105, del 1 al 5 y a ponernos de pie. Inician los varones, por favor, y en el quinto nos unimos todos, por favor. Iniciamos. Alaba. Hombres. Cantadle salmos, alabar todas sus maravillas. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Quiero invitar al hermano Uciel Hernández a que pase a... ¿Perdón? Es un ruido de afuera. Ok, el hermano Uciel Hernández aquí a mi derecha, ponte de pie, por favor, nos va a traer la meditación en esta mañana. Él es ministro de música del seminario San Jerónimo y es hijo del pastor Rubén Hernández también. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros y que nos comparta la meditación de esta mañana. Bienvenido. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí en PIB Morelia para compartir su palabra. Es una enorme bendición para mí estar aquí ahora. Lo hemos hecho en la música, pero ahora es una bendición estar aquí para predicar su palabra, exponer su palabra. Y
Es una iglesia muy apreciada para nosotros, es una iglesia que amamos. Nos trae muchos recuerdos hermosos. Aquí mi esposa y yo pues nos casamos hace unos meses. Entonces, en verdad estamos muy agradecidos por la iglesia, en cómo nos han acogido y somos muy bendecidos con ustedes, hermano. Y pues queremos en esta mañana meditar en su palabra. Quiero que abran ahí su Biblia en segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al verso 12. Segunda Timoteo, capítulo 1, del 6 al 12, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, ahí en su lugar. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, gracias, Señor, porque tenemos la bendición de estar aquí en tu casa para seguir adorándote, Señor, y en este momento ahora escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables tú a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, de aquí salir transformados por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que tú me des sabiduría a mí, uses mi vida, Señor, para exponer fielmente tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, y que tú nos reveles tu palabra y qué es lo que necesitamos que cambiar y qué hacer como hijos tuyos, como colaboradores tuyos, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Eres tú digno de ser alabado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta a su hijo amado Timoteo y quiere comunicarle que debía soportar y participar de las aflicciones, que predicara con premura la palabra de Dios, aún a pesar de las oposiciones. Porque vemos en el capítulo 4 de esta carta que Pablo le dice a Timoteo que ya estaba a punto de partir. Entonces, si usted lee en su casa esta carta, 2 Timoteo, puede ver que el tema en general es que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra con urgencia, aún a pesar de la oposición. Predica con urgencia el Evangelio a pesar de las aflicciones. Y por eso Pablo en esta última carta le dice a Timoteo: predica la palabra con urgencia, porque yo estoy a punto de partir, yo estoy a punto de irme con el Señor, y por tanto predica la palabra con urgencia, con premura. Cuando alguien está a punto de partir, cuando alguien está a punto de fallecer, pues escribe una carta a su familiar con las tareas que tiene que hacer, y esa familiar las tiene que cumplir, como dice en la carta, y es literalmente lo que pasa en esta carta. Pablo le da instrucciones a Timoteo de que predique, que permanezca firme aún a pesar, porque vendrán tiempos difíciles, y que Timoteo debía permanecer firme en el Evangelio y predicar con urgencia el Evangelio. Entonces, les comparto este argumento
y es que suframos por el Evangelio porque Cristo sacó a la luz la inmortalidad por su muerte. Suframos por el Evangelio porque Cristo sacó a la luz la inmortalidad por su muerte. Y vemos ahí en el verso 6 y verso 7 que dice, activa el fuego del don de Dios que hay en ti. Activa el fuego del don de Dios que hay en ti. En la primera carta a Timoteo, anteriormente dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Y en esta segunda carta lo vuelve Pablo a reafirmar, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo realmente quería que Timoteo fuera un buen ministro de Cristo y lo quería animar frente a las posibles luchas que Timoteo iba a tener. Ahí en 1 Timoteo 4, versículo 14, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Es algo muy escuchado, ¿no? De su palabra, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, dice Pablo, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti, mismo como para los que te escuchan. Pablo le dice más adelante, vendrán en los tiempos difíciles, en los últimos días, tiempos difíciles, hombres que se desvían completamente del Evangelio de Cristo. Vendrán en los últimos días tiempos difíciles, hombres que se alejen completamente del Evangelio de Cristo. Es por ello que ahí en el verso 6 dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y lo exhorta Pablo a Timoteo diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, hermano, iglesia, amada iglesia, aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes, que es el de compartir el Evangelio. A todos nosotros nos fue conferido esta tarea de compartir su palabra y avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, que es el de compartir su palabra. No descuides, hermano, el don que está en ti. No descuides el don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en ti es el de compartir su palabra como hijos de Él. En el capítulo 4 de esta segunda carta, del verso 2 al verso 5, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acomodarán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, hermanos, cumplamos nuestro ministerio de compartir el evangelio, de predicar la palabra. Y aquí vemos en este capítulo que dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo debemos predicar del evangelio de Cristo, no nada más los domingos o los fines de semana. En todo momento debemos de anunciar su palabra, su evangelio. En cualquier lado que estemos, debemos de compartir su palabra. Y muchas veces hay personas en necesidad que vemos en la calle o vamos, por ejemplo, en la combi o en cualquier lado que estemos, vemos necesidad de personas y ahí es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, comparte el evangelio, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dios, hermanos, nos ha provisto de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía. Aquí lo dice en su palabra. Todos debemos, como iglesia, de anunciar su palabra. Se nos confirió esta tarea y toda la iglesia debe unirse a predicar la palabra de Cristo para que su reino se pueda extender. Y muchos de nosotros podrán decir, yo no puedo, tengo nervios,
hazlo tú mejor, no me siento capaz de compartir de la palabra del Señor a tal persona. Porque eso suele pasar, ¿no? Que a veces nos da como miedo, nervios, el compartir la palabra de Dios. Pero aquí, en su palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha provisto del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo recibimos poder para ser testigos de Dios hasta los confines de la tierra. El Espíritu de Dios recibimos poder para ser testigos de Él hasta los confines de la tierra. Es el Espíritu Santo quien atrae a la gente al Evangelio. El Espíritu quien nos equipa con la fortaleza que necesitamos para lograr los propósitos de Dios. El Espíritu Santo no solo atrae inicialmente a la gente a Dios, sino que también acerca más a los creyentes a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo recibimos poder para ser testigos de Dios hasta los confines de la tierra. El verso 8 y verso 9 lo dividí así. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio porque Él nos ha llamado. Participa de las aflicciones por el Evangelio porque Él te ha llamado, hermano. Un hijo de Dios debe de participar de las aflicciones por el Evangelio. Al aceptar el llamado y tomar el paso de obediencia, a seguirle, como hijos de Dios debemos predicar su Evangelio, predicar la palabra de Dios. Pero en medio de ello pueden surgir aflicciones, pueden surgir tribulaciones. Es por ello que Pablo le dice, participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Y en el verso 11 dice, por lo cual también sufro estas cosas, dice Pablo. Y aquí, primeramente, Pablo lo anima a que participe de las aflicciones y después le dice, por lo cual también sufro estas cosas. Le dice, participa de las aflicciones, por lo cual también yo sufro estas cosas. Pablo realmente padeció aflicciones en su caminar con Cristo. Es por ello que le dice a Timoteo que sea partícipe de las aflicciones por el Evangelio, porque mucho antes Pablo las padeció y vemos en el libro de los Hechos, Pablo cómo fue apedreado por las personas por compartir su Evangelio. Pablo instruye, alienta y anima a Timoteo y podemos ver que él le dice, no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni de mí, aun cuando estoy preso por Él. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Pablo ya estaba a punto de partir, vemos en el capítulo 4, verso 6, dice, el tiempo de mi partida ha llegado. El tiempo de mi partida ha llegado. Y lo que quiere comunicar a Timoteo es que predique con urgencia la palabra de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de las aflicciones. En el capítulo 1 de esta segunda carta, dice, participa conmigo de las aflicciones. Pero más adelante, en el capítulo 2, verso 3, dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Primero dice, participa conmigo de las aflicciones. Y en el capítulo 2, verso 3, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Esa palabra conmigo quiere decir que Pablo quería que Timoteo se involucrara y participara, que se incluyera completamente en la predicación de la palabra y que a su vez iba a tener aflicciones, tribulaciones como las tuvo Pablo. Como buen soldado de Cristo Jesús debemos padecer aflicciones. Como buen soldado de Cristo Jesús debemos padecer aflicciones. Y se soporta el sufrimiento junto conmigo. Es lo que le dice Pablo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado.
soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado. Como un buen soldado de Cristo debemos padecer aflicciones, hermanos. Debemos participar de las aflicciones por el Evangelio, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, según su propósito y según su gracia. Él nos ha llamado a anunciar el Evangelio de Cristo a todas las naciones y se nos dio esa tarea de predicar su palabra, pero también nos ha llamado a sufrir por Él, a sufrir por el Evangelio. John Piper, un pastor, dice lo siguiente: Dios quiere que el sufrimiento de sus embajadores sea un medio esencial para la difusión triunfante de las buenas nuevas en todos los pueblos del mundo. Otra vez, Dios quiere que el sufrimiento de sus embajadores sea un medio esencial para la difusión triunfante de las buenas nuevas en todos los pueblos del mundo. Y dice después, lo que quiero decir es que este sufrimiento es parte de la estrategia de Dios para que el mundo conozca quién es Cristo. Es que este sufrimiento es parte de la estrategia de Dios para que el mundo conozca quién es Cristo, cuánto lo ama el Padre y cuán valioso es Él. En el verso 10 y verso 11 dice, el Evangelio debe ser anunciado. El Evangelio debe ser anunciado. Vemos que en el verso 8 y verso 9 dice, participa en las aflicciones por el Evangelio porque Él nos ha llamado. Ahora, del 10 al 11 lo dividí, porque el Evangelio debe ser anunciado. El Evangelio debe ser anunciado. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pablo le comenta a Timoteo que avivara el don del don de Dios que tiene, y que es el de compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Y aquí vemos, el Evangelio es que su propósito y gracia nos ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Vemos aquí en el verso 10 la descripción clara del Evangelio, porque ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esta es la descripción del Evangelio en este pasaje. En la primera carta a Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, dice Pablo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por tanto le dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, en la cual hace alusión de que se ocupara realmente de anunciar el Evangelio. Ocúpate hermano de anunciar el Evangelio. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas. Ocúpate de anunciar su Evangelio. Vemos aquí en la segunda carta, en el verso 11 del mismo capítulo, dice, Pablo menciona, para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Podemos notar que el apóstol Pablo sabía realmente que él fue llamado para anunciar este Evangelio, que es el Evangelio de Cristo. La salvación y el llamamiento es por gracia del Señor. Y solo hecho posible por la muerte de Cristo, quien también en su resurrección nos mostró la vida verdadera. Pablo le dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Su Evangelio debe ser proclamado. La palabra de Dios debe ser anunciada. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Dios te ha llamado para predicar el Evangelio, hermano, iglesia.
Dios los ha llamado para predicar su palabra, porque este evangelio trajo vida e inmortalidad. En el verso 12, confía y cree en Él. Vemos en el verso 10 y 11, dice que el evangelio debe ser anunciado, pero en el 12 tenemos que confiar y creer en Él. Dice en el verso 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, en Cristo. Este llamamiento viene acompañado de sufrimiento, hermano. Este llamado viene acompañado de sufrimiento. Por lo tanto, no te avergüences, hermano, de predicarlo. No te avergüences de predicar a Cristo. El apóstol Pablo tiene seguridad de que a pesar de que él sufre, él cree y mantiene su confianza plenamente en Él. Dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza y solamente en Dios. Podemos ver que hay una actitud de reconocimiento en el Señor y se siente seguro. Pablo se siente seguro aún a pesar de las aflicciones. Se siente seguro porque él cree y confía en Él. Y así, hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dice Pablo, yo sé quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he creído. Dice, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió, hermano. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. El tesoro que te ha sido encomendado. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y al final dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras versiones dice, y estoy convencido de que Él es poderoso. Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo exalta el poder de Cristo Jesús y sabe que es poderoso para guardar su depósito. Pablo está convencido realmente del poder del Señor. Él es poderoso para guardar lo que le he confiado. Como conclusión, en la primera carta dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y dice Pablo, ¿qué persecuciones sufrí? Dice Pablo, ¿qué persecuciones sufrí? Y después dice, y de todas ellas me libró el Señor. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas me libró el Señor. Pablo, entrando a la sinagoga en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, pero los judíos no creyeron. De tal manera que prepararon un atentado para Pablo para maltratarlos y apedrearlos. Pero más adelante vivieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Dice, ¿qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas me libró el Señor. Qué hermoso, ¿no? Una confianza plenamente en Él, una salvación en Él. Pablo da exaltación a Dios por haberlo librado de todas las persecuciones que sufrió por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio. Y nosotros debemos de entregar nuestra vida y servicio para Él. Denunciar el Evangelio, cueste lo que cueste. Hay una historia fue de hace muchísimos años, de un pastor. A ese pastor la ciudad ya lo quería buscar porque no le gustaba que predicara de la palabra de Dios y lo querían buscar para matarlo.
Entonces el pastor se fue a esconder ahí con los hermanos de la iglesia. Les dijo, hermanos, me voy a ir, me voy a esconder porque la gente de la ciudad me va a matar. Me está persiguiendo por predicar a Cristo. Entonces, lo que hizo la iglesia fue que pues recibió al pastor, era su pastor, y le dijo, mire hermano, vamos a confiar en Dios, vamos a ver qué podemos hacer. Y algo que, en la manera en cómo pudo el pastor salir de la ciudad, sin que fuera visto, es de que los hermanos de la iglesia lo vistieron de mujer para que pudiera salir y que no fuera visto por la ciudad. Entonces, vemos realmente cómo ha cambiado las cosas en la actualidad. En otros países sí es los hermanos perseguidos por compartir la palabra de Dios. Y ahora en México, gracias a Dios, podemos compartir su palabra y debemos confiar en Dios. Debemos predicar su palabra aún a pesar de las aflicciones. Debemos predicar el Evangelio, porque a toda la iglesia se nos confió la tarea. No solamente a los diáconos, a los líderes, al pastor, sino toda la iglesia debe unirse en compartir su palabra para que su reino se pueda extender. Y quiero terminar con este salmo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, con un llamamiento santo a predicar tu evangelio. Tu evangelio, tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, como hermanos, para poder terminar esta tarea de predicar tu palabra. Cueste lo que cueste, a pesar de las aflicciones, a pesar de la oposición, que podamos mantenernos firmes en ti, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé fortaleza y nos aliente a vivir y predicar tu palabra, porque vemos aquí en tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, libremente. Podemos reunirnos, Señor, de manera libre para escuchar tu palabra y alabarte. Gracias, Señor, por lo que tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Y tú cuida a esas personas, a los pastores misioneros que son perseguidos por ti, Señor. Trae paz a su vida, trae cobijo y guárdalos de la oposición. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al hermano Uziel que nos haya compartido este mensaje y vamos a preparar nuestros corazones también para seguir alabando al Señor con las ofrendas y diezmos que los hermanos diáconos nos hacen favor de recoger. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos has permitido este nuevo día y estar aquí, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Ahora te pedimos tu bendición sobre estas ofrendas y diezmos que vamos a depositar en estos alfolís, pidiéndote, Padre, que estas ofrendas y diezmos sean utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad para el extendimiento de tu palabra, para el mantenimiento de este lugar. Y Señor, te pedimos que bendigas al dador alegre, que lo bendigas en su trabajo, en sus negocios, Señor, y que tú le sigas bendiciendo en todos sus trabajos, Señor, en todo lo que realicen. Y pedimos, Señor, que estas ofrendas también cuenten con tu bendición y tú las multipliques. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto
Amén. Bien, hermanos, ¿habrá alguna persona que tenga algún anuncio de parte de la femenil o de los jóvenes? No hay anuncios, sino que tenemos en el tablero de la entrada el día de culto que tenemos de oración, es el miércoles a las 7 de la noche. Invitamos a que todos vengamos, así como el día de hoy, con un espíritu de adoración y pues con todas las peticiones, pero también nuestras acciones de gracias, hermanos. Es muy importante dar gracias al Señor y reconocer lo que Él hace en nuestras vidas. Los lunes la femenil se reúne a las 5 de la tarde. Los jóvenes tienen reunión el día de hoy a las 5 de la tarde. Y así volvemos al próximo domingo, los cultos de las 9 y de las 11. También quisiera invitar a todos los que estamos ahorita a pasar a la escuela bíblica dominical, porque ahí podemos encontrar más enseñanzas y es importante para nuestro crecimiento espiritual el estudio de la palabra de Dios. Vamos en este momento también a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar otros 2 cantos y después le voy a pedir al hermano Uziel de nuevo que nos despida en una oración. El primer canto es el himno 474, He decidido seguir a Cristo, y el segundo es un canto conocido que se llama ¿Qué sería de mí? Los vamos a ver proyectados en la pantalla, no se preocupen. Pongamos el rostro que merece el Señor de alegría, de alabanza y de conmemoración. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Rey de gloria. Gloria, me
¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Qué seríamos de nosotros si Dios no nos hubiera perdonado? Y este hermoso canto debemos agradecer a Dios y en encontrar salvación en Él, que es por su gracia. Cantemos al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama como agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites reunirnos aquí como tu iglesia, como hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de cantarte con nuestra voz y entregando nuestra vida en humillación a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. En esta mañana, Señor, despídenos con tu paz, que en la semana, Señor, podamos ver realmente, Señor, tu poder, tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestra familia. Cuídanos, Señor, en nuestra entrada y nuestra salida, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Tú, Señor, cuídanos, Padre. Te entregamos todo, Señor, porque todo lo que tenemos es por ti. Gracias, Señor, por la bendición, Señor. Gracias por la familia. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos. Estamos despedidos, hermanos.